Como decía ya al final de la anterior presentación, la que es quizá la característica más importante de todo juicio de gusto es que el placer que da lugar a este es, nos dice Kant, ajeno a todo interés. ¿Y qué quiere decir Kant con el término interés? Bueno, pues por interés debemos entender el placer, nos dice Kant, que asociamos a la representación de la existencia de un objeto. Kant no pone ejemplos a este respecto, pero quizá podríamos nosotros proponer alguno para intentar ejemplificar, intentar aclarar un poco este concepto del interés. Imaginémonos, por ejemplo, que alguien dijera que este cuadro de Velázquez, que a mí personalmente me parece uno de los más bellos y magníficos retratos que se han pintado nunca, que esa persona, digamos, no le pareciera bello este cuadro simplemente porque representa a un mal gobernante. O que alguien dijera, por ejemplo, que todos los cuadros de batallas le parecen horribles, estéticamente horribles, porque aparecen personas matándose. O al contrario, que alguien dijera que le gusta mucho un cuadro determinado, aunque este cuadro esté muy mal pintado y sea de pésima calidad, pero simplemente porque está retratado en él alguna persona a la que quiere mucho. En todos estos casos estaríamos haciendo un juicio de gusto que no está basado en la pura forma, en términos kantianos, sino que estaría basado en una serie de prejuicios, en una serie de intereses, como los denomina Kant. En definitiva, y como juicio desinteresado, en un juicio de gusto puro, escribe Kant, se quiere saber solamente si esta mera representación del objeto va acompañada en mí de placer, por indiferente que pueda serme la existencia del objeto de esa o de esta representación. Es decir, de modo independiente a su temática, de modo independiente a lo que representa una pintura o un dibujo. De modo que, nos dice Kant, para hacer de juez en cosas de gusto se requiere no tener la menor preocupación por la existencia de la cosa, es decir, de la cosa que está representada en esa imagen, en esa pintura, en ese dibujo. Antes bien, nos dice Kant, que nos sintamos perfectamente indiferentes a este respecto. Lo que viene aquí a afirmar Kant, así, es que el juicio de gusto es meramente contemplativo, es decir, un juicio que, indiferente con respecto a la existencia del objeto representado, confronta solo su cualidad con el sentimiento de agrado o desagrado que nos produce ese objeto, la contemplación de ese objeto. En definitiva, y de todo ello, y como comentaba también antes, que no podríamos efectuar juicios de gusto, es decir, juzgar lo bello, si estamos predispuestos por intereses o estamos predispuestos por ciertas inclinaciones o apetitos respecto al objeto sobre el que vamos a emitir un juicio. Así pues, para Kant, solo y exclusivamente el gusto por lo bello sería un placer, nos dice, libre y desinteresado. Sin embargo, y por el contrario, frente a este placer libre y desinteresado que suscita lo bello, los juicios sobre lo agradable y lo bueno serían, por el contrario, siempre interesados. ¿Por qué? Pues porque lo agradable y lo bueno suscitarían, nos dice Kant, un agrado cargado siempre de interés, dado que, respecto a lo agradable y lo bueno, apostilla Kant, no solo nos gusta el objeto, sino también su existencia. Y como resumen de todo lo anterior, podríamos decir que lo bello es objeto de un placer ajeno a todo interés, y que, por tanto, en opinión de Kant, no se funda en alguna inclinación del sujeto, sintiéndose el que juzga completamente libre con respecto al placer que encuentra en ese objeto. Todo lo cual le sirve a Kant para concluir que el que juzga lo bello no puede descubrir como motivo de su placer ninguna condición privada a la que sólo su sujeto se adhiera, y en consecuencia tiene que considerarlo fundado en lo que él puede presuponer también en cualquier otra persona. Por consiguiente, debe creer que tiene motivo para atribuir a todas un placer, a todas las personas, se entiende, un placer semejante. Aquí vemos, evidentemente, la influencia que David Hume ejerció sobre Kant y, en general, todos los filósofos del empirismo. Por consiguiente, escribe Kant, el juicio de gusto tiene que implicar una pretensión de validez para todos, necesitando
llevar asociada a él una pretensión a una universalidad subjetiva. Pero del mismo modo que el juicio de gusto puro debe ser ajeno a todo interés, debe ser también, nos dice Kant, ajeno a acicates y emociones. Pues si un juicio de gusto es un juicio que no tiene otro motivo más determinante que la forma, podemos decir casi que, pues todo lo demás sobra, ¿no? Es decir, acicates y emociones, nos dice Kant, solo adulterarían el juicio de gusto. Y entre esos acicates o aderezos, Kant incluye los colores que iluminan los contornos o los adornos, parerga, que, como los marcos de oro, por ejemplo, dice Kant, solo se emplean para procurar con su atractivo un aplauso al cuadro y que por ello repugnarían a la auténtica belleza. Aquí nuevamente vemos presente, por un lado, la idea del contorno, de la línea como elemento básico del arte, de su mucha mayor importancia frente al color, como hemos comentado ya en relación al arte neoclásico, como ya vimos en Winckelmann, así como el rechazo de los ornamentos, algo que fue tan propio del arte rococó y de lo que el arte, a medida que va avanzando el neoclasicismo, irá poco a poco desprendiéndose. De igual modo, escribe Kant, la emoción, una sensación que no proporciona, en su opinión, otro deleite que el más intenso desbordamiento de energía vital provocado por un obstáculo momentáneo, es, afirma Kant, totalmente ajena a la belleza. Esta es una consigna, como veremos, compartida por muchos de los teóricos del momento y que perdurará en parte de la estética alemana posterior, y de hecho algunos años más tarde Friedrich Schiller, siguiendo este posicionamiento kantiano, negará toda relación entre la pasión y lo bello, afirmando en su texto Callias, que comentaremos en una sesión posterior, que un arte apasionado es, nos dirá Schiller, un contrasentido. Visto todo lo anterior, creo que ya parece buen momento ahora para que señalemos las dos características principales que Kant atribuye al juicio de gusto, es decir, al juicio de lo bello. La primera característica del juicio de gusto, ya la hemos comentado, el juicio de gusto aspira al asentimiento de todos, es decir, el juicio de gusto aspira a ser un juicio de validez universal. Y recordemos que, al contrario de lo que sucede hoy, tiempo en el que, como decíamos, lo bello nos resulta algo relativo, en la época de Kant, decir que algo es bello era implicar que si algo debiera ser bello para todo el mundo. Es decir, que no tendría sentido que alguien dijera que tal objeto es bello para mí. Como segunda característica del juicio de gusto, Kant señala que el juicio de gusto no es en modo alguno determinable por argumentos. De modo que, añade Kant, el que no encuentra bello un edificio, una vista o un poema, no dará íntimamente su aplauso ante la coacción de cientos de opiniones que lo ensalcen. El aplauso de los demás, afirma Kant, no proporciona ninguna prueba válida para juzgar la belleza. Claro, evidentemente lo que viene a decir aquí nuestro filósofo es que no hay ningún argumento empírico para imponer a nadie el juicio de gusto, dado que el juicio de gusto se formula siempre totalmente como un juicio, digamos, singular del objeto. Kant asegura, por tanto, que si una obra teatral o una poesía, por ejemplo, no consigue agradar nuestro gusto, no nos gusta, daría igual que alguien nos viniera a citar a Lessing o a cualquier otro crítico y a sus reglas de lo bello, dice Kant, para convencernos de que esa poesía o esa obra teatral es bella. Es decir, que el juicio de gusto, en opinión de Kant, no puede basarse nunca en reglas a priori de lo bello. Es decir, el juicio de gusto es siempre un juicio que surge de la experiencia del objeto y del placer que éste nos pueda o no producir, y por tanto no puede depender, en opinión de Kant, de reglas de lo bello o de razones demostrativas a priori, pues el juicio de gusto no es un juicio, como hemos ya comentado, no es un juicio de entendimiento, no es un juicio de razón. Esa segunda característica denota el convencimiento de Kant de que no es posible ningún principio objetivo del gusto, entendiendo por principio del gusto un principio bajo cuya condición pudiera subsumirse el concepto de un objeto para luego, por vía de conclusión, deducir que ese objeto es bello, algo que, en su opinión, sería absolutamente imposible. Kant, claro, evidentemente está aquí haciendo una intensísima crítica a todos los planteamientos que, sobre todo provenientes de los teóricos neoclásicos o neoclasicistas, consideraban que era posible, como ya vimos en el caso de Baumgarten, por ejemplo,
operar a través de preceptos o reglas con los que argumentar o poder demostrar lo que es lo bello. Y de ahí que debamos ahora recordar de nuevo una frase que ya he comentado al inicio de esta presentación y que es la que decía que no hay ciencia de lo bello, sino solo crítica, ni ciencia bella, sino solo arte bello. Pues para que hubiera ciencia de lo bello, deberíamos ser capaces, en opinión de Kant, de resolver científicamente, es decir, por argumentos, si algo debe ser considerado bello o no, cosa que, como digo, en opinión de Kant, no sería nunca posible. Y por último, y como apartado final de esta parte, quería que pasáramos a comentar, aunque fuera brevemente, cuáles son los distintos tipos o clases de belleza para Kant. En primer lugar estaría lo que él denomina la belleza libre, la pulcritudo vaga. La belleza libre, dice Kant, no presupone concepto alguno de lo que sea el objeto. Y para ejemplificar este tipo de belleza, Kant menciona las grecas, es decir, esos adornos que consisten en una especie de faja en la que se va repitiendo la misma combinación de elementos decorativos. También menciona o pone como ejemplos el follaje de orlas o empapelados, que nada, dice Kant, significan de por sí, es decir, que no representan ningún objeto bajo un concepto determinado y que son por ello bellezas libres. Una flor también sería para Kant una belleza libre, pues no es fácil que nadie, nos dice, como no sea botánico, sepa qué cosa es en sí una flor, es decir, el órgano de reproducción de la planta, y no la juzgamos por ello, dice Kant, teniendo en cuenta ese fin natural. Y por tanto a una flor solo la juzgaríamos por su mera forma. Pero no son estos los únicos ejemplos que pone Kant de pulcritudo vaga. También para Kant sería belleza libre la música sin texto. En segundo lugar, Kant habla de la belleza meramente adherente, adherens, belleza que presupondría un concepto del fin a que está destinado el objeto, de lo que la cosa debe ser, y por ende un concepto de su perfección. Este tipo de belleza la atribuye Kant a objetos que se hallan bajo el concepto de un fin especial, y de esta manera nos dice la belleza de un edificio, iglesia, palacio, arsenal, quinta, presupone un concepto del fin al que está destinado, de lo que la cosa debe ser, y por ende un concepto de su perfección, siendo por consiguiente, nos dice, belleza adherente. En estos casos, evidentemente, el juicio de gusto no sería, por tanto, un juicio de gusto puro, sino más bien un juicio aplicado, dado que, como ya comentamos, un juicio de gusto puro sobre un objeto no puede depender del fin que hay en su concepto. Es decir, que el placer que proporciona la belleza, según Kant, no ha de presuponer ningún concepto. Y de hecho, para mantener este planteamiento kantiano, Friedrich Schiller tendrá que llegar a afirmar, en un texto que ya comentaremos en una sesión posterior, que un edificio no podrá ser jamás una obra de arte completamente libre, ni alcanzar, por tanto, nunca un ideal de belleza, porque es materialmente imposible, nos dirá Schiller, en el caso de un edificio que necesita escaleras, puertas, chimeneas, ventanas, pasarse sin la ayuda de un concepto y, por lo tanto, ocultar su heteronomía. Bueno, y terminamos ya aquí esta segunda presentación que hemos centrado nuevamente en Kant, para pasar en la siguiente a comentar las diferencias entre juicios lógicos y juicios de gusto.